lectoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con un programa teóricamente corto. Tenemos 3 números, uno de los que hay que dar buena cuenta, un número 2 que nos provoca cierto desconcierto, del cual vamos a decir tampoco demasiadas cosas bonitas, pero bueno, tiene sus cosas, y menos de media docena de irresistibles. Esta semana es la semana del compromiso, es la semana que haces porque ¿por qué no vamos a hacer un programa? La verdad, porque de hecho vamos a empezar con un TVO que, en fin, lo vamos a comentar por separado y como novedad, pero podríamos haberlo metido como un adendum a la colección de Eternals o haber pasado de él también olímpicamente, pero bueno. Se trata de Eternals, Thanos Rises, número 1, escrito por Kieron Gillen, dibujado por Dustin Weaver y con colores de Matthew Wilson. Sí, tenemos un número único de los Eternos con, pues eso, Kieron Gillen sigue al guión, aquí tenemos a Dustin Weaver al dibujo y, oye, pues es un número más de la colección, efectos prácticos, quiero decir, con un cambio de artista, pero vamos. A ver, es un número más de la colección, pero en realidad no tiene una relación directa argumentalmente ni temporalmente con la colección. Es decir, es todo un número de explicaciones de en el pasado pasaron movidas, valga la redundancia, y como poner Thanos en portada, pues al parecer seguramente vende más, pues vamos a poner movidas de Thanos y tal. Y ¿de dónde viene Thanos? Y es como yo ya no sé cuántas colecciones han hecho últimamente dándole vueltas al jodido origen de Thanos. Hombre, creo que aquella que hicieron, de la cual pasamos bastante fuerte hace ya bastante. A ver, tiene un par de ventajas el número suelto sobre ese tipo de ocurrencias, por llamarlas de alguna manera. Por un lado, mantiene el tono de la colección, porque pues Kieron Gillen es Kieron Gillen, va a su rollo y ya está. Con lo cual, aunque no haga falta leerlo, queda muy bien porque el tono es el mismo, el personaje, por llamarlo de alguna manera, que sirve de narrador es el mismo. Y es un TVO en general que va sobre Thanos, pero sin Thanos, entre comillas. Tampoco voy a destripar el plot, aunque llamar spoilers a lo que en este TVO sucede ya tal, me da la risa cuando el propio TVO lo hace. Pero es eso, es sobre cómo llegó la situación de los Eternos a ser la que era, precediendo todo el follón de Thanos. Y la verdad es que está muy bien contado, porque mantiene el tono por un lado, el impacto visual de algunas escenas es una puñetera locura, y cómo demarca las consecuencias de algunas cosas, sobre todo hacia el final del número, están muy muy bien. Básicamente Marvel ha tenido un problema desde hace un tiempo, y es que Eternos, sí, claro, y Mentor, y Eros, y Thanos... pero esos también son eternos, pero no tienen mucho que ver, pero sí, pero ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Y Thanos en serio es un eterno, pero, o sea, un eterno, o sea, de verdad, pero cómo se relaciona exactamente? Porque nunca ha estado muy bien explicado, es un poco trampa, digo, bueno, pues viene el TVO y dice, mira, aquí te planto una explicación coherente de cómo todo se interrelaciona y ya está. Sí, no sé muy bien si añade algo a la continuidad o no, porque no tengo ni puñetera idea, porque como ya he dicho, no me leí la colección aquella de origen que se marcaron en su momento, donde imagino que revisarían cosas, ni soy ningún experto. Para mi gusto, lo que más añade en ese frente es una cuestión de consistencia de atmósfera y de tono, no tanto de consistencia de continuidad, de decir, no, bueno, ahora encaja todo perfectamente y me ha quedado todo muy bien explicado de dónde viene Thanos y cómo funcionan los Eternos y por qué había un conflicto, no. Lo que me interesa es la naturaleza de ese conflicto, cómo afectaba a los personajes ese conflicto, qué consecuencias tuvo, ese tipo de cosas, no tanto pues sí, ahora está el puzzle completo, por decirlo de alguna manera. Hombre, a ver, le reconozco al menos el mérito de conseguir poner un poquito de emoción, entendido emoción como en el sentido humano, de poder emocionarse,
a algo que pues ya incluso en la colección madre está totalmente separado de toda clase de emoción verdadera. Es como, pues aquí estamos nosotros, que somos un engranaje más en una rueda gigantesca intentando solucionar algo en base a nuestros propios funcionamientos y funciones que tenemos dentro de tal y cual. Es decir, la colección de los Eternos tiene muchas virtudes, pero ser emotiva y llegarte al corazón pues no es una de ellas. Tiene sus cosas aquí y allá, pero sí. Entonces, bueno, aquí al menos hay un amago de, pues hombre, también tienen sus sentimientos. Sí, el problema es que el primer arco de Eternos ha estado muy trufado de conflicto y con un reparto relativamente amplio. Entonces, más allá de cierta justa ira en ocasiones, los Eternos les cuesta un poquito mostrar sentimientos según qué otros ángulos. A partir de ahora, tal y como terminó el primer arco argumental, ya veremos qué es lo que pasa en ese frente. Lo demás, nunca he tenido problemas con Dustin Weaver y sigo sin tener ningún problema con Dustin Weaver. Es un dibujante que me gusta mucho, la verdad. Es un tío siempre agradable de ver, agradecido, no te pone ninguna traba, no intenta reinventar la rueda. El TVO en sí, madre de Dios, ahora que lo estoy ojeando, pues sí. Tiene esas cosas que Kieron está metiendo últimamente de texto. Y ahora una página llena de texto. Bueno, oye, Kieron, yo te quiero un montón. Pero vete un poco a la mierda por estas cosas. O sea, esto no se hace. No, pero está bien traído. Sí, no, está bien traído y es interesante, quiero decir, y el diálogo que básicamente plasma esa página está muy bien llevado. Está muy bien llevado y es interesante y sirve a la función de ver cuáles son esos puntos de vista antagónicos que existen en la historia. Pero sigue siendo una página entera. Sigue siendo un texto, un ladrillo. Un ladrillamen enorme, sí. Entonces, pues chicos, si me lo hubieses podido evitar, pues te lo hubiese agradecido. Sí, a ver, te lo podría haber evitado, que era plasmando como tal ese diálogo en varias páginas de los personajes rajando, o haberlo omitido por completo. Hubiese sido mucho mejor, vaya. Por eso digo que a veces la solución más tosca, a veces es la mejor si no se te ocurre otra. Sí, en este caso estamos operando en el nivel de lo menos malo. O sea... Sí, cuando tienes un ladrillo enorme de texto que quieres introducir, no necesariamente tienes, aunque yo lo agradezco porque es una secuencia interesante, pero que tienes que introducir, pues al menos que no se te devore medio TVO, porque esto, como empieces a meter viñetas medianamente grandes para que te quepan todos esos bocadillos que tendrías que meter, se te come medio TVO. Ya, sí. No, a ver, por lo demás, pues es lo que tú dices, sigue un poquito la línea de lo que es la colección principal, incluso a nivel de diseño de cómo son esas cajas de texto y cómo es a nivel de diseño visual y tal, que pues sí, o sea, está ligado inextricablemente a la colección madre. Por eso digo, a mí es un número que me ha encantado y me parece que cae muy bien aquí como, pues eso, como interludio. Aunque los hechos sean pretéritos, pues bueno. Bueno, sí. A ver, no soy muy ecuánime, pues porque movidas en el espacio, Eternos y tal, y un poco de Thanos y pues bien, quiero decir, casi siempre me caen simpáticas estas cosas. Yo no soy muy del acuerdo, pero me ha gustado mucho. Pero tengo mis reservas respecto a la necesidad de este TVO. Es como, no sé muy bien qué función cumple. Quizá después arranquemos el siguiente arco de Eternos y es como, cuánto mejor que me he leído esto y me han contado esto, ya tengo quizá algún antecedente. Bueno, a ver, más allá de su utilidad de cara a la trama, es interesante por mérito propio. Quiero decir. A ver, sí, pero es como... Es interesante por mérito propio, pero es un buen uno no puede tomárselo totalmente, digamos, en serio cuando han estado iterando y cambiando estos mismos sucesos continuamente. Es decir, uno no puede estar contando continuamente el origen de un personaje, cambiándole siempre algunos elementos y cada vez que sacas una nueva, ahora el origen definitivo, esperar, quiero decir, por muy bien que esté hecho el TVO. Es decir, yo no puedo leer esto sin tener que obviar o sin que me venga a la cabeza todo el resto de cosas que sé acerca del origen, en este caso, de este personaje de Thanos, de lo que he leído anteriormente.
Entonces es como, quiero decir, ya está bien de darle tantas vueltas a los orígenes de las cosas. Bueno, aquí está más en el... ¿No quieres también unos Vengadores en 100.000 años antes de Cristo? Y no sé qué, es como, dejad No, a ver, de darle vueltas. Nosotros hemos hablado 1000 veces de la escena de los padres de Batman. Me refiero a que esto es una cuestión más externa, más de todo el debate intelectual y las consecuencias del hecho a que Thanos desde que nace hasta que se convierte en un monstruo horrible, que era lo que creo contaba aquella colección, por decirlo de una manera. Igual el truco está en no haberme leído nunca un origen de Thanos. Y entonces que me da igual que hagan esto. Que con todo lo repetitivo que es ver otra vez cómo matan a los padres de Bruce Wayne, al menos el origen es consistente, no lo van cambiando. Bueno, asterisco, debatible. Salen del cine y los matan. Sí. A tiros. ¿Quién? Pero no creo que en los tebeos haya habido tanto baile. Es verdad que después las películas, las series, el no sé qué, han hecho todo un batiburrillo, pero en general los tebeos siempre se han mantenido fieles a ese origen, quiero decir. Sí. Es lo que había. Pero bueno, es un medio, pero es un medio visual. Cada vez que lo plasmas es distinto. De facto. Bueno. Aunque no cambies los detalles de la trama. Bueno. Porque la atmósfera es distinta, las reacciones de los personajes, todo el acting, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto alargas la escena si esperas a que venga Gordon o la policía en general o quien sea que venga al callejón? Aún y así, luego cómo lo conectas con el resto del TVO, que cumple en ese TVO específico. Aún así dista galaxias entre este es fulanito, nació así y así vivió sus primeros años, a bueno, ahora resulta que nació de esta otra manera y pasaron estas cosas en sus primeros años. Por supuesto, pero estamos hablando de que Thanos ha recibido ¿cuántas historias sobre su origen? No sé. Me da igual, quiero decir, si es que lo bueno era que no tenía una historia de origen, es como el personaje está ahí, pues venía de un sitio y no ya sé. Está, no hacía falta explicitarlo, no hace falta el origen de Lobezno. Es como, y ahora el origen de Lobezno, es como, bueno, oye, chicos. Una vez más, hacer falta no, pues si el TV está bien, está bien. Eternals, Thanos Rises número 1. Kieron Gillen escribe, Dustin Weaver dibuja, Matthew Wilson colorea para Marvel, y ahora nos vamos a ir a Boom para hablar de Moe número 1. Escrito por Jude Ellison S. Doyle, dibujado por A.L. Kaplan y con color de Fabiana y Federica Mascolo. O Mascolo, no sé dónde estará el acento. No lo sé. Aquí tenemos un TVO contemporáneo de terror que para mi gusto se diluye. Tenemos un par de hermanas protagonistas que acaban en una comuna femenina cerca de una playa y pasan cosas raras. Por resumirlo mucho, y no entrar en spoilers, no sé, creía que me iba a gustar más cuando empecé a leer el número, por decirlo de alguna manera, y luego me parece que da como mucha vuelta por un territorio que igual no era tan necesario explicitar durante tantas páginas y se queda un poco corto el número. Se diluye un poco porque empieza con un cierto aire de este rollo de llegas a un sitio nuevo, no sabes muy bien cómo es, todo te da un poquito de mala espina también porque la protagonista es el tipo de personaje que es de todo me molesta, todo me da mala espina y no debería, no quiero estar aquí, etcétera, está repugnante, etcétera. Sí, correcto, está repugnante. Con motivo. Y en mitad de esa situación un tanto enrarecida, o que al menos el TVO hace un buen trabajo en indicarte que aquí va a haber cosas raras, porque mira la situación. Después coge ese giro totalmente terrenal y no sé si llamarlo realista, pero sí mucho más apegado a lo que más mundano, que es como, y entonces ¿para qué me has hecho? No digo que no vaya a tener después un impacto, pero en este primer número es como has hecho un trabajo al principio que después no tiene un impacto en el número, ni en la historia, ni en la protagonista. A ver, es un poco raro y tengo curiosidad por saber cómo se desarrollará el segundo número, pero es decir, tenemos aquí un flashback en la zona central del TVO que está bastante bien para los roces que solemos tener nosotros con según qué fórmulas, que funciona realmente bien porque te muestra otra faceta de la conexión entre las dos hermanas
y cómo reaccionan a una serie de eventos concretos. Si esa secuencia la hubieras podido colar de esa misma manera o de otra al principio del TVO y de ahí enlazar con el resto del TVO, tal vez omitiendo la secuencia que vuelve sobre los pasos del flashback, por decirlo de alguna manera, hubieras tenido más sitio para hacer otras cosas. Tal vez, me explico, aquí el TVO abre en forma normal, después hay un suceso y ese suceso hace saltar un flashback porque es relevante, y después va con el cebo del final del TVO a modo de cliffhanger y demás. De esa secuencia central, que es la que más problemas me da, lo interesante es curiosamente el flashback, no los sucesos que suceden en tiempo real, con lo cual, si esa información, esa escena, esa secuencia, esa conexión entre las protagonistas me la mandas a otro lado, tal vez al principio del TV o lo estructuras de otra manera, la secuencia que tiene lugar en tiempo presente, que es la menos interesante, no hacía falta. Me preocupa que el TVO, en cierto modo, seguramente de manera totalmente subconsciente, o quizás soy yo que como lector pues a veces entiendo las cosas y me entran como me entran, no sé si no estás socavando la propia la propia autonomía de la protagonista y cómo ves tú como lector a la protagonista o cómo la puedes percibir hasta cierto punto, dado el hecho que se repite dos veces. Es decir, tenemos una cosa en el flashback, tenemos otra cosa que pasa después y, a ver, es verdad que es la típica cosa que dices, hombre, encima no le vas a echar la culpa. Pero sí que indica una cierta tendencia al descontrol propio, al ser incapaz de dirigir tu propia vida, un poco a ratos. Me parece que hay mejores maneras de mostrar ciertas tendencias autodestructivas, cierto cinismo, ciertas pautas tóxicas de echarse la culpa a uno mismo por algo que no tienes la culpa, que se podían haber desarrollado tal vez de otra manera en el TVO. Que igual este es el atajo más sencillo. A veces, es lo que decía antes, a veces necesitas una página llena de texto porque quieres dejar muy clara una cosa. Igual esta es la manera que tiene este TVO de hacer eso mismo, decir, mira, esto quiero que quede cristalinísimo, así que si te tengo que machacar con ello durante el primer número, voy a hacerlo. Me parece que no termina de acertar y que no era un sacrificio que necesitase, porque creo que es transparente entre el flashback y el resto del TVO cuál es la pauta que quiere seguir, pero claro, no puedo desleer lo que ya he leído, con lo cual no sé hasta qué punto eso es cierto. Claro, luego está el asunto de si lo verdaderamente, no digo importante, pero sí interesante de la historia, no es cómo reacciona nuestra protagonista, qué es lo que hace nuestra protagonista al respecto, más que qué es lo que le pasa a nuestra protagonista. Es decir, el TVO hace bastante hincapié en qué es lo que le pasa a nuestra protagonista, nos lo enseña con pelos y señales, pero avanza muy poquito respecto a qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Y el TVO abre con ella, a dónde va y con quién va y con quién se va a juntar para, en cierto modo, darle una solución o darle una vuelta a la situación. Pero el número en sí después se pierde, no tiene espacio, no tiene ese foco en ello. Puede que después la colección sí. A ver, creo que el problema al final no es tanto que el TVO esté estructurado como está estructurado, porque si lo vuelves a mirar, la secuencia está muy bien contada, la narración funciona muy bien. Creo que el problema es que se acaba. Creo que en el fondo la fricción está en que solo tenemos estas 24 páginas. Creo que el problema está ahí, que utiliza el querer ver según qué derivas de un hecho repetido en su cliffhanger, en el cebo, en el decir, pues si quieres verlo, ve en el número 2. Pero claro, la reacción que puede causar en el lector es como, esto deberías haberlo hecho de otra manera, que hacía falta ver algo más ahora para que no pareciera que tratas de según qué manera al personaje en el primer número. Es raro, está bien, pero tiene ese conflicto raro. Desde luego está lo bastante bien como para en lo que a mí respecta, garantizar un segundo hombre, número. A ver, hemos dicho muy poquito del aspecto general, visual del TVO, y lo cierto es que es un TVO que está muy bien contado, que es sorprendentemente ligero de leer e incluso visualmente ligero
a pesar de que haga su hincapié aquí y allá y bueno, pues tenga sus momentos más oscuros, más sombras, más tal, pero en general es un TVO que se lee, pues no sé, diría que sorprendentemente fácil, y pues el aspecto visual general es de un dibujo bastante suelto y bastante expresivo, aunque es verdad que pues casi todo el mundo es muy triste en este TVO, en este primer número al menos, pero bueno, oye, eso ya no es culpa del arte. A ver, durante la mayor parte del tiempo muestra una atmósfera bastante liviana, aunque un tanto enfermiza en ocasiones. Hay cierto abuso de toda una paleta de amarillo pálido, porque tanto en una secuencia de playa al principio como en el flashback como tal se utiliza de manera abundante, lo cual las relaciona ambas secuencias de una manera accidental, creo yo, un poquito extraña, y guarda normalmente los colores más saturados para los momentos más dramáticos. En general, el TV en ese aspecto funciona como un reloj, sabe cuándo dejar espacios negros en las secuencias más dramáticas. En la secuencia conflictiva de la que hablábamos antes tiene unos cuantos espacios negros aquí y allá deliberados muy bien dejados. Sí, a ratos, no tanto por la pinta que tiene el TVO, sino por cierto feeling, me recuerda un poco a Silvercoin. En algunos recuerdos, en algunas cositas, pues como dices, ese uso de los negros, de viñetas negras, ese aire general de que algo está, digamos, podrido en Dinamarca, ¿no? Uh-huh. En general... No lo sé. A ver, al final las secuencias no están nada mal. Incluso esa pega con el color, si uno quiere verle la conexión o el paralelismo con el uso amarillo, se la puede ver. Quiero decir, no pasa nada, porque además es un recurso que luego se repite en una viñeta específica a lo largo de según qué momentos y encaja bien. Pero uno da la sensación de estar a veces con un TVO que está realmente bien, pero sobre un poco arenas movedizas. Es decir, no sé hasta qué punto te fallan algunas cosas y podría ser mejor, hasta qué punto estoy leyendo más de lo que tiene el TVO en otros aspectos. No, hombre, y que después para lectores simplones como yo siempre es un peligro, y de hecho, quiero decir, hasta que no estábamos hablando de él no he vuelto a recordarlo, que el TVO abre con una primera página y después 13 días antes. Uh-huh. Es como, sí, es verdad, esto que pasa aquí estaba temporalmente ubicado en algún sitio, porque sí que era consciente de que tenía ese principio, pero ya no me acordaba si era 13 días antes, 13 días después, si estaba enmarcado en algún punto de la línea temporal. Es como, pues sí, lo está, pero es que a mí estas páginas sueltas... Es una página suelta que... tiendo a olvidar dónde van, la verdad. Una pequeña falta de contexto, una de estas que es llamativa y es impactante, pero sin el contexto adecuado resulta un poco vacía. Mira cómo empezamos con The Nice House on the Lake. Sí, pero es una secuencia extensa. Sí, eran un par de páginas. Con diálogos un poquito más relevantes. Sí. Sí, pero quiero decir que el recurso en sí mismo no es que le pase nada. No, como todas cosas en el TV depende cómo. Exactamente. Bueno, le seguiremos la pista. Está bien. Es raruno y tiene según qué fricciones raras, pero está bien. Sí, de momento no sé cómo decirlo, me llama más la atención por ver cómo continúa que por ninguna otra cosa, por curiosidad, pero bueno, eso también juega a favor de un TVO, la curiosidad, vaya. Moe número 1. Jude Ellison S. Doyle escribe, A. L. Kaplan dibuja, Fabiana y Federica Mascolo colorean para Boom. Y de Boom nos vamos a Image. ¿Y en Image qué tenemos? Pues a unos viejos conocidos. Tenemos esta colección miniserie, en realidad titulada Primordial, número 1 de 6, escrita por Jeff Lemire, dibujada por Andrea Sorrentino, coloreada por Dave Stewart. Los perpetradores de Gideon Falls. Los perpetradores de Gideon Falls, efectivamente, una de las series más queridas en esta casa. Digo, obviamente, perpetradores de manera cariñosa y humorística. Aquí tenemos un TVO sobre pequeñas cositas de la carrera espacial y de la Guerra Fría y de que si en lugar de esto hubiera pasado esto otro, lo enfocamos de esta otra manera. ¿Y cuál es esta otra manera, equipo? Esta otra manera es terrorífica y horrible. Y mola. No, hombre, terrorífica y horrible, no. Hombre, sí, ya sabemos que vivir en los 60, pues sería un poco terrorífico y horrible, no digo yo que no, pero hombre, tampoco... no digo yo que no es un TVO, no, que va, no tiene secuencias de pura angustia, no. Bueno, sí, pero no son tuyas.
Sí, claro, sí. No me está sucediendo a mí nada de todo esto, de lo que sucede, de lo que se deleita Andrea Sorrentino en el ¿Que TVO. alguien lo está pasando mal en este TVO o algo lo está pasando mal en este TVO? Sí, es cierto, totalmente cierto, pero bueno, oiga, pongamos un poco de distancia. La humanidad somos especialmente buenos poniendo distancia con las cosas. Sí, y ya veremos qué destino le depara al bueno de nuestro protagonista, que se embarca en una especie de búsqueda a lo Expediente X que le puede salir un poco regular al pobre, ya veremos. Yo reconozco que este tipo de historias me gustan. Quiero decir, me gustaban las cosas de Expediente X, rarunas y tal, y me gustan estas cosas de, oye, en la carrera espacial estas cosas, hubo alguna movida aquí, tal. Quiero decir, por decirlo de alguna manera, por hacer un símil que no tiene que ver con esto, es como si te plantan el clásico TVO de, ¿y si resulta que llegamos a la luna y en la luna algo? Cosas. Y por eso no hemos vuelto, ¿no? Quiero decir, pues básicamente sería una especie de premisa llevada, obviamente, a la que tiene el TVO de ese estilo. Uh-huh. El hecho de que sea también y venga ya como miniserie me hace ser bastante optimista. De que, pues aquí va a haber mucha... contenido. Exacto, sí. Va a haber mucha chicha muy rápido, muy pronto, y que todo va a ser como muy, muy interesante y va a ser, si hace falta ser explicado, vamos, con agilidad. Lo demás... Pues chico, es que pues Sorrentino es Sorrentino. A ver, pilota. Tenemos el tipo de historia con una atmósfera que nos encaja, con gente misteriosa y lluvia y gabardinas y conspiraciones y tal por un lado, y luego tenemos algunos delirios bastante surrealistas, bastante locos, en lo que al aspecto más espacial extravagante corresponde por otro. El equipo junto funciona como un reloj a estas alturas, quiero decir, qué duda cabe. Y somos muy fans de que a Sorrentino lo dejen suelto. Con lo cual, pues oye... Sí. Y tramas aquí, y tramas allá. Digo, en el dibujo. Sí. Y pues bien, o sea, a veces hay algunas viñetas que dices tú, esta viñeta podríamos haberla sacado de Semillas. En plan... ese rollo hay como muy, muy, muy sintético con unas tramas, con tal... Me gusta, me ha resultado muy interesante, muy atractivo. Estas cosas de decir, ay, quiero seguir leyendo, quiero saber más qué es lo que pasa con estos personajes, qué es lo que pasó en esa movida de la carrera espacial. Bien, no, realmente no... vamos, si no hubiese estado este TVO esta semana entre las novedades, pues hubiese sido quizás un poco decepcionante, pero estando este TVO yo ya me doy por satisfecho, ¿eh? Sí, es uno de los TVOs de cero quejas. Esto no es el MAU anterior de decir, esto podía haber sido de esta otra manera, esto de esta otra, no sé yo, habrá que ver el número 2 tal y cual, y qué sé yo. Aquí la verdad es que sabiendo de qué cuerda van, siendo este equipo, y habiéndonos gustado Gideon Falls, luego igual resulta que nos llevamos algún batacazo por el camino, pero en principio... Como el número 1 no tiene ningún tipo de salida de tono que nos haga dudar después del trabajo anterior en Gideon Falls, pues estamos como muy cómodos. Sí, conste también que yo puedo entender que haya gente que abra el TVO y pues visualmente le parezca un poco duro de mirar. Hombre, a ver, es abigarrado, es sucio, tiene un montón de secuencias súper oscuras, la intercalación de viñetas locas y viñetas muy pequeñas en algunas ocasiones es constante. Sí, no, y ese aire general de que a veces parece que los personajes y las figuras humanas vayan perdiendo un poco su contorno y pues todas esas tramas y esas sombras y que los rostros a veces están dibujados y a veces están como medio difuminados, medio... Normalmente están... uno de los aspectos que están pintados, no tienen contorno a negro. Claro, entonces, bueno, pues es comprensible, que a algunos les eche un poquito para atrás. Depende sobre todo más del personaje o la naturaleza del mismo. Tampoco vamos a entrar en spoilers ahora, pero hay personajes que sí reciben de manera relativamente consistente un perfilado más tradicional, dependiendo de los espacios en los que se habiten y un tratamiento de color bastante diferenciado, y hay otros como nuestro protagonista o los personajes que lo rodean que no. Con lo cual, pues bueno, es una decisión bastante extravagante, porque la mayor parte del giro visual o del impacto de la diferencia entre uno y otro te lo llevas más bien hacia el final. ¿No has tenido, por cierto, unos ecos fortísimos hacia el final del TVO del dibujante escocés? Whiteley. Sí, correcto.
Un poco, ¿no? No has tenido un poco de, vale, que en parte es por asociación, pero... Lo puedo entender, por según qué trabajo hay de rayitas, dices. Un trabajo Sí. más elaborado de línea. Sí, un poco ese rollo de la textura que a veces le da a la ropa, que le ha solido dar Whiteley a la ropa y ese El tema de los fondos, tal vez. también... No sé, un cierto... También es porque hay un impacto muy grande en las páginas finales entre el aspecto visual del TVO hasta ese momento y de repente, ¡pum!, hay un punto de ruptura. Supongo que es el giro, sí. Ese tipo de giro lo que te puede hacer buscar un lugar seguro. Veo por dónde vas. No, en su momento no lo he pensado, pero sí veo por dónde vas. Bien, pues seguiremos leyendo Sí, este primordial número por 1 de supuesto. 6. Jeff Lemire escribe, Andrea Sorrentino dibuja, Dave Stewart colorea para Image. Y como con los números 1 no teníamos suficiente, al parecer nos hemos metido en este berenjenal del número 2 de X-Men The Trial of Magneto, número 2 de 5, escrito por Leah Williams con dibujo de Lucas Werneck, con colores de Edgar Delgado en esta colección para Marvel, que bueno, a ver, tampoco es que dijésemos grandes maravillas del número 1. No dijimos grandes maravillas del número 1 porque toda la secuencia de CSI Krakoa era como bastante descacharrante y desquiciante. A partes iguales, creo yo. Bueno, ahí ya dependerá de cada uno. Tenía momentos que te podían desquiciar, momentos con los que te podías descacharrar, depende de cómo en serio te lo tomases. Este es un número casi en buena parte de paseo, el número de, bueno, habiendo pasado lo que ha pasado en el primer número, en este va a haber que lidiar con según qué automatismos, con según qué cosas que van a tener que suceder, porque si no, la gente se va a preguntar por qué no han sucedido. Es decir, cierto trámite, por decirlo de alguna manera. Pero claro, cuando ya el TVO podría tornar en ser interesante, en decir, vale, una vez abandonado el trámite, ¿a dónde llevas esta historia? ¿A dónde llevas este supuesto juicio de Magneto? ¿A dónde vas con todo esto? Y a lo que vas es primero una pelea y después a un cliffhanger chifladísimo. Y claro, pues nuestra paciencia flaquea. Estoy empezando a poner en duda el mismo no el título de la colección, sino el significado del título de la Cada colección. palabra trial. Correcto. Es bastante posible, sí. Porque han hecho pues mucho chiste y sobre todo mucha promoción en que lo entiendas de una manera concreta. Buena suerte a los traductores en España. Sí, exacto. No, de buena suerte no. Lo traduces. El juicio de Magneto. El juicio de Magneto y a tomar por saco. Y luego pasan cosas en el TVO. Pues pasan cosas. Si pasan cosas, que pasen. Creo Pues que no te queda otra realmente. Es lo que hay. No, la verdad es que en realidad el número en sí, como número, a mí se me ha hecho muy sencillo de leer, muy agradecido. Salen unos cuantos personajes, hablan de cosas. Hay alguna escena un poco marronera, muy en la línea de X-Men, porque ahora los X-Men son un poco marroneros y si quieren hacer sus cosillas ahí un poco sin que nadie se entere. Siempre está bien divertirse con Emma Frost, sí. Exactamente. Y bueno, otra cosa es que pues una vez más parece un número diseñado para llegar a ese cliffhanger. Sí. Como van a pasar una serie de cosas que podrían ser estas o podrían haber sido otras que te iban a dar un poco igual porque al final del número va a pasar este cliffhanger y ya no te acuerdas del resto del TVO. Y ya, hombre, no sé si no te acuerdas, pero ya no importa qué es lo que ha pasado anteriormente porque esto establece un nuevo, digamos, una reacondiciona la situación. El número 1 vuelve a ser, el número 3 vuelve a ser un número 1. Joder, a eso le gustaría a Marvel. Todo es un número 1. Poder venderlo todo como si fuese un número 1. Madre mía. Yo qué sé. A estas alturas, si seguimos leyéndola, va a ser por las risas, depende de la semana en la que salga el tercer número, por ver cómo sigue. Esta semana había pocos TVOs y ha tenido suerte. Llámalo curiosidad, llámalo morbo. Llega a haber caído en una semana como la semana pasada, que había que remontar 2 semanas de TVOs irresistibles y tal, y ya te digo yo que no estaría. Exactamente. Sí. Con lo cual, pues bueno, a veces la suerte, el calendario, la serendipia, pues también juega un papel. Sí, depende de cómo ahora estemos, pues mira. Pues nada, X-Men The Trial of Magneto número 2 de 5, escrito por Leah Williams, con dibujo de Lucas Werneck y color de Edgar Delgado para Marvel. Con esto dejamos las novedades y vamos a entrar de lleno en los irresistibles.
no solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Vamos a echarles un vistazo ya a los irresistibles de esta semana, que vienen encabezados por el número 11 de Black Widow. Pues sí, toca empezar en cierta manera otro arco nuevo, que la duración de los arcos es un poquito arbitraria, evidentemente os está viendo, no va prefijada, es decir, a 6 números o lo que sea, no. Que conecta inmediatamente con el anterior, pero que es una nueva línea. Es decir, una nueva línea de investigación respecto a según qué sucesos. El número abre muy bien, con una secuencia muy de a diario entre nuestras protagonistas, y a partir de ahí ya entra en harina. Ninguna queja. Vale, un par de cosas que comentar. En este caso, al menos tenemos solamente un artista, que es Rafael de la Torre, lo cual pues se agradece. Una cuestión de consistencia al final. Sí, correcto. Y la segunda cosa, pues aparentemente está llevando Kelly Thompson pues lo que le funciona en Capitana Marvel, pues también aquí. Es decir, terminas un arco y haces un número puente, un número unitario y luego pues ya arrancarás. Otra cosa es que utilices este número unitario para prepararte unos antecedentes, construir, elaborar un poco y tal, pero... Sí, cuando lo he empezado a leer he pensado lo mismo. Digo yo, el número puente de Kelly Thompson antes de entrar en harina. Pero luego resulta que tiene más miga de la que esperaba. Tiene sus cosas. Pero incluso ellos mismos lo cuentan como uno de uno. O sea... sí, viene como... Sí, en la página de créditos, The Source, parte 1 de 1. Parte 1 de 1, efectivamente. Entonces, por eso decía que es verdad que quizá elabora un poquito más y tienda unos cuantos puentes a que seguramente utilizará en el futuro, pero sigue siendo esta idea de, después de un arco, un número de a ver dónde estamos y tal, y ya tiramos después. Sinceramente, con lo bien que va la colección, mi única preocupación es la que solemos comentar siempre cada vez que hay un número, de que obtenga cierta estabilidad a nivel artístico. No sé si que se turnen los dos dibujantes principales que hay o lo que sea, pero algo que sirva para que cada número tenga solo un artista. Sí, funciona bien. Black Widow, número 11. También hemos tenido un número 9 de Homesick Pilots. Madre mía. Que empiezan. Aquí han pasado cosas desde el número 1, pero vuelven a suceder cosonas después de unos números un poquito más tranquilitos y más introspectivos y más de... no sé, desarrollar algunas facetas de los personajes. Ahora entramos otra vez en un poquito cuesta abajo hacia alguna clase de desastre, porque no puede haber otra cosa que no sea un desastre en esta colección. No, es como si no exactamente repitiese estructura del primer arco, pero en parte sí, de decir, bueno, tenemos unos... A ver, aunque el primer arco tenía mucho impacto en el primer número como tal, sí que es cierto que luego entraba en derroteros un poquito más tranquilos hasta que de repente pegaba ese golpe de efecto extravagante más hacia el final, y cuando arrancaba el siguiente arco el lector podía encontrarse un poco más desubicado. Aquí, después de unos cuantos números reubicando al lector, le volvemos a dar otro zapatazo que ya veremos en qué deriva. Una de las cosas que más me gusta además de esta colección es que uno puede leerla con un énfasis como lector o un interés muy específico en los personajes, es decir, joder, ¿qué es lo que les pasa a estos personajes? Las movidas que tienen, los problemas que tienen. O también lo puede leer con un énfasis e interés muy concreto en, bueno, los personajes están ahí, pero ¿qué pasa con estas movidas chungas? Quiero decir, esto de lo sobrenatural, dame ¿esto más. de lo sobrenatural qué? ¿Esto de la trama? ¿Esto de, no, el arco general? ¿Hacia dónde va? ¿Qué? Y también lo puedes leer en esa clave sin fijarte, a ver, esto
es un poco decirlo burrada, pero sin fijarte demasiado en quiénes son los personajes o concretamente cuáles son todos sus detalles. De en el número pasado había pasado, bueno, pasando un poquito de eso y sigues disfrutándolo mucho. Obviamente cuando lo juntas todo y eres capaz de ser un lector, bueno, sí, pues digamos, más completo, pues se disfruta más, pero de vez en cuando uno tiene el cerebro también un poquito más desangelado y pues lo puede leer de manera algo más limitada y disfrutarlo. Sí, porque es un TV muy completo. Entonces cuando estableces según qué cosas y las tienes tus recompensas, por decirlo de alguna manera, a todos los niveles, quiero decir, tienes los momentos muy dramáticos, no solo son momentos dramáticos bien realizados porque vengan de un arco de personaje que está bien, sino que además también vienen de un arco de la trama que está bien y además luego se corresponden con una narración artística a nivel de acting y de impacto que está bien y luego el color. Quiero decir, va todo unido, con lo cual aunque solo gusten unos pocos elementos o algunos de los elementos o ciertos modos de lectura del TVO, es una de esas colecciones que recompensa a todos los niveles. Me encantaría poder ser siempre ese lector ideal, ese lector holístico, ese lector de es que miro y ¡buah! O sea, mi mirada disecciona el TVO. Eso suele venir con relecturas normalmente. Sí, normalmente. La primera sí. lectura es visceral y debe de serlo, creo yo. También yo soy amigo de relecturas, pero tampoco soy muy amigo de muchas relecturas. Es decir, a ver, he releído mucho a lo largo de mi vida, tanto como hasta para saberme secuencias enteras de cabeza y frases y tal. Pero también creo que cuando haces algo que no es tuyo, tan tuyo, pierdes cierta capacidad para mirarlo desde fuera. Y empieza a ser más la emoción que te genere, la sensación que te genera, que lo que es el tebeo. Bueno. Y esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez, cuando decimos de esos tebeos que tenemos tan añorados a veces de la infancia, de los primeros años de juventud, y digo, es que al final ya no estás hablando del tebeo, estás hablando de cómo te sientes con el tebeo. Pero creo que se debe más a una situación de cómo fue la primera lectura o cuándo fue la primera lectura que no un número de lecturas posteriores. Quiero decir, si hay un número de Spider-Man del año Catapún que me pueda gustar especialmente, fue porque me gustó especialmente en su momento, no porque luego me lo haya leído 700 veces. De hecho, algunos de esos números que me gustaron tanto me los he releído luego y pues se desmitifican un poco. La sensación sigue ahí, pero puedes empezar a entender igual mejor porque te gustan en su momento, no sé. Sin más, un comentario ridículo de los míos, a veces un poco fuera de lugar. Vale, Homesick Pilots va a toda máquina. Jaja, toda máquina. Muy bien. Y hemos tenido también un número de Marauders, el número 24. ¿En qué andan estos tíos metidos y estas tías? ¿Qué hace Kate? Hemos tenido otro número de esos de Marauders, literalmente, los cuales pues se dejan pasar por Marte porque una movida y unos alienígenas y un asunto personal con Emma, y pues Emma y Kate van de excursión a solucionar un entuerto. Quiero decir, pero tal cual, tienen una aventurilla, luego al final pues tiene un cliffhanger y una serie de, supongo, consecuencias, pero son Emma y Kate pasando por ahí haciendo sus asuntos. El problema está en que luego hacia el final deriva en un, no exactamente cebo para infierno, pero por ahí van los tiros, con lo cual pues se desvirtúa un poco, porque por lo demás era un número unitario de estos de pues se van de aventuras a hacer un asunto con un trazo sueltísimo de Phil Noto, un Phil Noto que está, igual son las prisas también te lo digo, pero un Phil Noto muy 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 suelto en este número en concreto, con lo cual es un TVO ligero y divertido, pero seguimos más bien en una extraña falta de dirección que yo por ahora disfruto, pero sí que es cierto que le falta cohesión al TVO. Bueno, vale, ya intentaré echarle un ojo al Phil Noto ese que dices sueltísimo, porque luego te lo enseño. Me ha llamado la atención el comentario. ¿Y qué más? Hombre, el final de Rorschach número 12 y final. Cuéntame, ¿qué? Bueno, bien, pues ninguna sorpresa en el cierre. Acabado, a ver,
vaya por delante. Sigue estando igual de bien contado, sigue siendo igual Ninguna de interesante. Quiero decir, Bueno. no interesante dentro de lo que pues venía siendo interesante Ajá. para los que lo seguíamos. Ujú. Sí que creo que, bueno, pues hay ciertas, no sé cómo decirlo, ciertos cheques que se le extendieron a la colección al principio que hemos llegado al final y no los ha pagado. Y eso también creo que hay que decirlo. Es decir, uno de ellos es, bueno, ¿y esto, Rorschach, por qué? Bueno, pues llegado el final y reconociendo que no soy el lector más avezado en unir los puntos y ver toda la... Es verdad que tiene una serie de referencias, una serie de homenajes, una serie de puntos en común, pero a mí no me parece que sea un elemento necesario, fundamental, sin el cual la colección no pudiese haber existido. Yo no creo que... A ver, no habiéndola leído entera también ves un atrevimiento, abres la boca, pero cada vez que sale un número por ahí flotando y a veces le echo un vistazo de unas páginas, había manera, y hasta qué punto era difícil de contar esto mismo como una miniserie normal, thriller de investigación, más o menos noir, fuera del universo DC. Sí, donde quieras. Donde quieras. Es verdad que tienes que toquetear ciertos elementos del mito relacionados con sucesos que pasaron en el mundo de Watchmen y que tendrías que adecuarlos un claro, poco. porque los elementos metatextuales y tal. Luego están las maneras de cómo hacer según qué secuencias visualmente. Claro. Entonces, ahí sí que está la relación o el homenaje, pero a veces no dejan de ser eso, no dejan de ser homenajes. Quiero decir, que a lo largo de la colección alguien mencione algo que hace 35 minutos, pues no deja de ser un chiste, un homenaje, ya está. El hecho de que ciertos elementos tengan un parecido terrible con, no sé, el símbolo que llevaba en la frente el Doctor Manhattan, pues no deja de ser eso, un homenaje, una pista visual, ¿cómo decirlo? Ese chiste privado entre el lector y los autores, porque tampoco es que le añadan nada al tebeo. Lo que sí hemos tenido es un tebeo bastante meticuloso y trabajado de vamos a llevar adelante una investigación y vamos a seguir todos los pasos y a veces esos pasos nos van a llevar a callejones sin salida y entonces tendremos que echar para atrás y ir a otro lado y entonces de repente de la nada saldrá una cosa sorprendente que nos abrirá un montón de puertas y bueno... Y Dios bendiga a Jorge Fornés. Sí, correcto, Dios bendiga a Jorge Fornés, quiero decir, porque, bueno... a mí me ha gustado, pero sí, bueno, sí. Espera. Y hay también otra cosa, otro cheque que se le había extendido, o que le había extendido yo, y que la verdad, después de 12 números, creo que no lo ha pagado, o sea que aquí no hay fondos. Había como al principio de la investigación cierta duda de cómo es posible que esto aquí tiene que ver más con la identidad de algún personaje. Ya me lo contarás fuera del podcast. Oye, para no spoiler nada. A ver, igual me he perdido algo, pero soy incapaz de recordar que en algún momento la colección haya hecho referencia a ello. En plan, ¿cómo es posible? ¿Cómo sucedió esto? ¿De dónde...? Igual sí que lo hice en algún momento y pues como igual que no tenía para mí demasiada importancia al principio, pues simplemente lo fui olvidando. Pero me llama la atención, que es algo que está ahí en el número 1 y que, joder, pues no recuerdo que lo haya resuelto. Bueno, pues allá cuidaos. Es probable que el último número sea, en ese sentido, el más... no sé si decepcionante, porque no es que el final decepcione, pero quizás sí era un poco el más predecible. Quiero decir, sabías a lo que venías. Sí, porque ya comenté con el número 11 que lo que era propiamente la investigación ya había quedado resuelta en el número 11. Entonces esto era simplemente qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que va a hacer nuestro protagonista con esta información que tiene. Y pues ninguna sorpresa tampoco. Quizás un poquito de jeje y jaja y unos homenajes y unos guiños y unos codazos y al final tal y pues bien, pero
pero sin más. Quiero decir, se siente más como un trámite después de haber seguido todo el recorrido hasta el número 11. No puedo con mi vida. Cada vez que oigo hablar del TVO, cada vez tengo más claro que me salía a tiempo o tarde incluso de la colección. Sí, porque lo único que oigo, aunque sean cosas positivas, son cosas que me enervan muchísimo. Ya, bueno, es lo que hay. Sí. También estoy descubriendo de todas formas con el paso del tiempo que en general Tom King es un autor que no suelo releer. Uh-huh. No suele escribir el tipo de obra que me genera ganas de volver a meterme en el berenjenal de leerlo, porque no sé, hay toda una serie de elementos a veces en sus obras que... La mayoría de cosas las tengo bastante recientes como para que no me lo pida el cuerpo, porque tampoco soy súper aficionado a las relecturas que no sean inmediatas, o sea que... Ya, pero bueno, hace tiempo que dejé de releer como releía antaño. Este programa ha matado mis relecturas. O sea, tus horas que podías dedicar a ello. Sí, es lo que hay. Pues el día que dejemos de hacerlo volveré a abrazar las relecturas y como viviré tomar por feliz. Saco, no hay más TVOs nuevos, volveré a refugiarme en aquellos que ya leí. Eso es, y volveré a vivir feliz 5 minutos. Pues, como mucho. Pues es lo que hay, pues se ha acabado. Rorschach número 12 final, aunque el final del programa viene para otro número 12, Seven Secrets. Joder, este número es especialmente gracioso. Por un solo motivo. Cada vez que hay un número de Seven Secrets, nos quejamos de lo mismo. Uh-huh. ¿Vale? Este número es especialmente gracioso porque cada vez que hay al haber durante buena parte del tiempo una secuencia de la cual nuestro protagonista no tiene ni noticia y otra durante también bastante extendida que es un flashback, no está la narración que da tanto por saco en este TVO, porque el protagonista no tiene nada que decir al respecto, ¿vale? Es solo en la secuencia final en la cual ya está presente y afortunadamente poco, pero se corona, en el poco tiempo que tiene para hacer una de sus... es tan tosco que te recuerda por qué te molesta tanto ese recurso. Joder, y tiene... Es que termina el número por la puta puerta grande a ese respecto. Tiene, es decir, son las últimas 4 páginas y la penúltima ni tan siquiera tiene narración, ¿vale? Son solo 3 páginas las que tiene realmente de narración. El puñetero protagonista y te recuerda por qué odias tanto ese elemento en concreto del TVO, porque el resto del TVO es felicidad, es posiblemente el mejor número de la colección que he leído hasta ahora, simplemente por ese hecho. Está tan bien como el resto en realidad. Sí. Pero al no estar lo único que me molesta de la colección, joder, es un soplo de aire fresco. Puedes ver cómo podría llegar a ser el TVO. Empiezo a tener sentimientos encontrados. No sé si estamos acercándonos al final de la colección o solamente al final de librarnos del recurso maldito. No lo sé. Igual podemos escribirle a Tom Taylor y pedirle por favor que deje de hacer esto. Porque no esto es en este TV, en plan esto en estas cajas de texto. Es como... Tom Taylor, somos dos señores que no nos conoces de nada y tal, pero por hacernos un favor, en plan, deja de poner las puñeteras cajas de texto del protagonista. Quiero decir, haz lo que quieras, como si lo matas, o sea, quiero decir, invéntate lo que quieras, pero quítalo de en medio. Madre mía del amor hermoso. Y es una pena, porque es una colección que está muy bien y disfrutamos mucho, sobre todo cuando no hay de eso, pero... Sí, no, y reconozco que he acabado cogiéndole mucho cariño a Daniele Di Nicuolo. Sí. Que estaba bien en el primer número, pero bueno, tenía mis cosas. Ya sabéis que yo y los primeros números siempre tenemos nuestras cosas. Pero le he acabado cogiendo mucho cariño a este mundo, a esta estética, a este look que ha creado para esta colección. Y la verdad es que cada vez me funciona mejor y en ese sentido está siendo muy agradecido seguir leyendo. Porque, coño, como que cada vez me gusta más, me funciona más. Conectas más, entiendes más las maneras que tiene de trabajar un artista. Eso es normal que en una colección. Sí, es gracioso porque me está pasando al contrario de lo que me pasó con Once and Future. Que Once and Future me encantaba desde el principio, me encanta Dan Mora, pero me fue paulatinamente cansando progresivamente conforme la trama también se iba haciendo más bizarra y todo era... Es que esa serie tiene ciertas necesidades a nivel cromático en algunos casos, a nivel de diseño de personajes en otros,
Y con esta me ha pasado al revés. Es como, pues empecé a leerlo y bueno, pues está bien, pero tampoco vamos a echar cohetes aquí y cada vez me gusta más. Yo qué sé, raro que es uno. Seven Secrets, número 12. Con esto llegamos al final de Los Irresistibles y por tanto también al final del programa. Así que ya sabéis, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.